Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo me les va? ¿Bien o qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Van a ir a la marcha a favor de Uribe o qué? ¿Nos organizamos? ¿En cuál carro fue, profe? ¿Cómo? ¿En cuál carro fue? ¿En cuál Renault 4 fue? En un Renault 4, no, un Renault 12. Profe, ¿están regalando motosierras? Creo que sí. Y hachas y toda esa vuelta. Me hicieron el día porque esto convocaron, María Fernanda Cabal convocó a una marcha acá en Bucaramanga y todo el mundo, yo vi a Billy, creo que vi a Billy por ahí que les colocó como que, no, sí, están en todo su derecho, salgan, salgan, por favor, qué cuento de tapabocas ni que nada, salgan todos juntos para defender a Uribe. Me dio muchísima risa ese Billy con su cuento. La gente sí es irresponsable, mano, pero bueno. Y lo peor es que la mayoría es población en riesgo, ¿no? Que es lo más... Ahí sí tocaría decirle que trabajen vagos. Sí, la mayoría es población en estado de riesgo. A veces donde uno se da cuenta lo curioso, ¿no? Por eso, así suene como feo, pero pues, no, yo cada vez que veo la politiquería, eso, esa vuelta no me gusta ni cinco. O sea, justicia para todos, pero cuando la justicia es para ti, entonces ahí sí la justicia no sirve, la corte es comprada, bueno, etcétera, etcétera. Me parece la cosa más patética del mundo, pero bueno. Bueno, volvemos acá. Estábamos ayer realizando este ejercicio, estrategias mixtas por 3, que al final quedó 3 por 3, que al final quedó 2 por 3, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos ayer. Entonces, básicamente, aquí un ligero repaso. Espérame que esto no está conectado. Entonces vamos a hacer aquí un ligero repaso de lo que hicimos ayer. Entonces, tomamos este juego que tenemos acá, presentábamos esta matriz de pagos que está acá, y lo que habíamos dicho era que lo que intentábamos hacer era eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas, ¿cierto? Eso era lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, hicimos esa eliminación iterada de estrategias fuertemente dominadas y lo que encontramos, solo que B dominaba fuertemente a M, ¿sí? Y por esa razón fue que dijimos, señora. Me acaba de surgir una duda. Claro. Si hubiésemos eliminado B, ¿cómo quedaban las probabilidades del jugador 1? Si hubiésemos eliminado a B, hubiésemos hecho esto. Bueno, si ese hubiese sido el caso, entonces la probabilidad 1 menos P1 menos P2 tenía que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si la probabilidad 1 menos P1 era igual a 0, ¿cierto? Lo que yo podría hacer para garantizar que esta suma que está acá sea 0, yo podría decir que P2, yo podría decir lo siguiente, tendría que utilizar una sustitución, podría decir que P2 era igual a 1 menos P1, ¿vale? Sí. Gracias a que esto era 0, gracias a que esto es 0. Entonces, aquí sustituimos y entonces lo que hubiésemos colocado es 1 menos P1, ¿vale? Sí, profe, listo. Eso sería como lo que habría que hacer en el caso en donde se eliminase la otra. Ay, carajo, creo que... No, ya. Listo, bueno. Entonces, lo que hicimos fue hacer esa eliminación, escribimos la nueva matriz de pagos, que es esta que está acá, ¿cierto? Migramos hacia acá y ahí quedamos, ¿verdad? Bueno, entonces yo les había mencionado que el propósito de poder eliminar alguna de las partes es como simplificar el proceso matemáticamente, ¿sí? Es no tener que acudir pues a herramientas
que matemáticamente me podrían resultar un poco más complejas. Si lo quieren hacer, pues genial, pero yo creo que aquí recurrimos a buscar la simplificación, ¿no? Del proceso. Entonces, como fue el jugador 1 el que quedó con menos estrategias, ¿cierto? Entonces aquí ya no vamos a hacerlo como de costumbre, que siempre, no vamos a hacerlo como de costumbre, que siempre empezamos con las estrategias del jugador 1, ¿sí? Las utilidades esperadas del jugador 1, sino por el contrario, vamos a empezar con las utilidades esperadas del jugador 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar las utilidades esperadas de I, C y D en función de P1. ¿Listo? Entonces, por acá. Entonces, utilidad esperada. Espérenme porque si no esto... Ya, ahora sí. Utilidad esperada de 2 de seleccionar la estrategia I. ¿Sí? Entonces tenemos menos 1 por P1, entonces tenemos menos P1, ¿cierto? Más menos 3 factor de 1 menos P1. ¿Sí? Y con esta información, que podríamos hacer entonces, sería lo siguiente, menos P1 más, ¿cierto? Rompemos el paréntesis interno, entonces tendríamos menos 3 más 3P1. Y el resultado de esto sería igual a 2P1 menos 3. ¿Sí? Listo, ahí lo tenemos. Nótense que hasta acá todo sigue siendo como lo que hemos venido realizando, ¿no? Espérenme a ver si de pronto esto lo puedo poner así. Sería más derechito, listo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo de C. Nuevamente, entonces, tomamos utilidad esperada de 2 de seleccionar la estrategia C. Sería igual a menos 6 más menos 2 factor de 1 menos P1. Y eso sería igual entonces a menos 6P1 menos 2 más 2P1. Lo que sería igual a menos 4P1 menos 2. Aquí se me olvidó colocar el más. Ya. Menos 2. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Sí, cuando les pregunto de verdad les estoy preguntando, porque miren que yo me puedo equivocar también, entonces como para que vayan verificando que no vaya a meter para ahí la pata. Bueno, y por último, entonces, utilidad esperada de 2 de seleccionar D, que sería igual a menos 4 factor de 1 menos P1. ¿Sí? ¿Por qué solo menos 4? Porque 0 por P1 pues daría 0. ¿Sí? ¿Listo? Entonces menos 4 factor de 1 menos P1, que sería igual entonces a 4P1 menos 4. ¿Cierto? Ahí ya tendríamos esa utilidad esperada. Entonces, con esas utilidades esperadas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya hallar las indiferencias, igualar uno con el otro y con el otro ya es bastante difícil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es graficar, ¿cierto? De tal manera que yo pueda mirar esas indiferencias gráficamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos acá la naturaleza de este gráfico, entonces
esto vale menos 3 y cuando vale 1, pues menos 1. Entonces, listo, estamos en el negativo de menos 3 y menos 1. Aquí tenemos cuando esto vale 0 menos 2 y cuando vale 1 menos 6. Entonces vamos desde hasta menos 6. Y acá, pues cuando esto vale 0 menos 4 y cuando vale 1 vale 0. Entonces hasta menos 6. ¿Listo? Todo se da en el espectro negativo, en el segmento negativo. Entonces vamos a ver si acá. Listo. Aquí tenemos a P1. Acá tenemos a la utilidad esperada de 2, ¿cierto? Y por aquí tenemos a 1. Esto iría hasta menos 6, entonces aquí tendríamos a 3, aquí a 2, y aquí a 1, y aquí a 4, a 5 y a 6. Listo. Y empecemos, bueno, a graficar esto como de costumbre. Vamos a graficar esto con moradito, entonces, ¿sí? Y entonces tenemos menos 3, cuando P1 vale 0 menos 3, entonces estamos ubicados como por acá más o menos. Y cuando vale 1, menos 1. Entonces por acá. Esta sería I, ¿no? Listo. Ahora vamos a graficar con verde esta. Menos 4P1 menos 2. Entonces arrancamos en menos 2. Arrancamos en menos 2 por acá, en 0. Y cuando vale 1, menos 6. Entonces más o menos por acá, yo creo. No, un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda. Por acá, más o menos. Listo. Y esto es elegir C. Y por último, 4P1 menos 4. Entonces, menos 4 cuando vale 0 y cuando vale 1 vale 0. Listo. Entonces ahí tenemos graficadas las 3 utilidades esperadas, ¿no? Entonces en esas utilidades esperadas vemos algunas cosas interesantes, ¿sí? Primero que no hay ninguna estrategia fuertemente dominante, ¿cierto? Y esto es D, ¿no? La roja es D. ¿Sí? Primero que no hay ninguna estrategia fuertemente dominante, se nota porque desde 0 hasta 1, ninguna es superior, por decirlo así, siempre. Entonces eso ya, desde el vamos me dice, bueno, sí es verdad, no podía haber borrado ninguno. Listo. ¿Qué sucede? Que yo tengo 3 indiferencias, ¿sí? Tengo una acá, otra acá y otra acá. Que yo las las hubiese podido hallar haciendo una iteración, ¿no? De indiferencias, es decir, iterando la indiferencia entre ID, entre CD y después entre DC, ¿sí? Y aquí ya las encontramos, aquí ya las hubiésemos encontrado. Sin embargo, eso hubiese sido una pérdida de tiempo, porque no todas las indiferencias me sirven. ¿Cuáles son las indiferencias que me sirven únicamente? Desde la óptica. Las que están en el rango de 0 y 1. Claro, estas
todas estas tres están entre 0 y 1, ¿sí? Profe, Y ¿En D, el medio? entonces, muy bien, y D me sirve. ¿Y cuál otra? Y D me sirve. ¿Cuál otra? CI, Y CI. Muy bien. Excelente, Lady. Claro, solo me sirve esta y solo me sirve esta. La cuestión es por qué la indiferencia entre D y C no me sirve. Porque cuando esta indiferencia existe, hay una mejor estrategia, que es I. ¿Sí? Está más arriba, por cuanto es racional. Entonces, por eso esta indiferencia no me sirve, no la voy a utilizar. Solo voy a tener en cuenta estas indiferencias, es decir, que al final yo puedo dividir ese rango entre 0 y 1, ese rango de probabilidad, de la siguiente manera. Acá y acá. ¿Cierto? Eso es lo que sé. La otra indiferencia no me interesa. Es decir, tengo esto partido en tres partes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Pues entonces, bueno, al menos sí necesito determinar esos valores, ¿cierto? Reflejados en el eje horizontal, ¿sí? En el eje de P1, ¿cuánto representa? Entonces, para hallarlo, pues entonces ahí sí llevaría la indiferencia. Entonces, necesito hallar la indiferencia entre I, empecemos de izquierda a derecha, entonces entre I y C, ¿cierto? Que sería esta indiferencia. Necesito hallar esta indiferencia. La indiferencia entre I y la indiferencia entre C. Entonces vamos a hallarla entre I y C. Entonces I es 2P1 menos 3. Tenemos 2P1 menos 3 igual a IC, ¿no? IC es menos 4P1 menos 2. Listo. Entonces, ya teniendo esto acá en la mesa, entonces yo ya podré como acceder a determinar, ¿sí? Esta indiferencia, que sería esta indiferencia acá. Desde el vamos ya nos damos cuenta que es un número relativamente cercano a 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Podemos pasar ese 4P1 a sumar, nos quedarían 6P1 y si restamos, si sumamos, perdón, ese 3 nos daría 1, entonces P1 igual a un sexto, ¿sí? Entonces ya de aquí tenemos que esta primera indiferencia equivale a un sexto, ¿sí? Y vamos a mirar la otra indiferencia que sería entre I y D, ¿no? Entonces, I es la primera y D, entonces, nuevamente, entre I y D. Entonces, aquí tenemos 2P1 menos 3 igual a 4P1 menos 4. Entonces, aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es que podemos pasar ese 2 a restar. Entonces, aquí tendríamos 2P1, ¿sí? Y aquí tendríamos entonces menos 3 más 4, 1. Entonces, de aquí ya podemos decir que P1 igual a 1/2. Y aquí entonces tendríamos este valor medio. Sí, ahí se ve la escala. Se ve que más o menos sí está bien que sea 1/2, ¿no? Entonces, aquí ya nacen unos intervalos, ¿no? Antiguamente, es decir, en las 2×2 teníamos solo dos intervalos. Como partíamos de aquí hacia allá y de acá hacia acá y chao. Pero no, aquí tenemos varios, ¿no? Tenemos uno desde 0 hasta acá, hasta el límite de cuando P1 tiende a un sexto por la izquierda, ¿cierto? Ahí tenemos ese intervalo. Tenemos un valor, que es el de la indiferencia, cuando P1 igual a un sexto. Tenemos otro intervalo, que es el intervalo que va desde el límite de cuando P1 tiende a un sexto por la derecha hasta el límite de cuando P1 tiende a un medio por la izquierda, ¿cierto? Tenemos otro punto, hasta ahí van tres, ¿no? 1, 2, 3. Tenemos un cuarto punto, que es cuando P1 igual a un medio, y tenemos otro intervalo, ¿cierto? Que va desde el límite de cuando P1 tiende a un medio por la derecha hasta 1. ¿Listo?
tenemos esos 5 intervalos. Es decir, casi que podríamos hablar de 5 escenarios, también pensándolo en temas de escenarios. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar aquí primeros escenarios. Vamos a ver si puedo mover esto un poquito a la izquierda para darle un poco de espacio a la derecha. Eso, mucho mejor. Entonces vamos a pensar en términos de escenarios, ¿sí? Entonces, primer escenario. Un primer escenario, ¿sí? O escenario número 1. Cuando P1, ¿cierto? Menor a un sexto, entonces. Si P1 menor a un sexto, entonces, ¿qué se selecciona? C. Bien, C. Segundo escenario, ¿cierto? Si P1 igual a un sexto, ¿qué se selecciona? Es indiferente entre C e I. Muy bien. C o I, ¿cierto? Cualquiera de las dos. Tercer escenario, ¿sí? Si se cumple esta condición, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cuál es la mejor estrategia ahí? Y Muy bien. El cuarto escenario, que es si P1 igual a un medio, entonces ahí sería indiferente entre I o D, ¿cierto? Y por último, un quinto escenario, si P1 mayor a un medio, que sería D. ¿Listo? Entonces, básicamente, ahí tenemos como esos posibles escenarios, 5 escenarios. ¿Listo? Ahora tenemos que determinar en cuál de esos 5 escenarios podría haber el equilibrio mixto. ¿Sí? ¿En dónde estaría ese equilibrio mixto? Entonces, ojo acá, porque aquí es donde viene lo nuevo. No es tan fácil digamos que de determinar, porque vamos a recurrir a la lógica. Sin embargo, creo que yo con los años desarrollé una manera en la que de pronto sería más fácil entenderlo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer unas recticas numéricas. ¿Listo? Voy a hacer una rectica numérica y se los voy a explicar con una recta numérica, a ver si así, y pues cualquier cosa, pues ahí vamos explicando en la medida que sea posible. Entonces, pensemos en lo siguiente. Vamos a evaluar si en alguno de estos escenarios está escondido el equilibrio mixto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a determinar lo siguiente. Aquí lo que estamos diciendo es, si P1 menor a un sexto, ¿yo cómo lo puedo representar en una pequeña recta numérica? De la siguiente forma. Hago una rectica acá, ¿cierto? Desde 0 hasta 1, ¿sí? Por aquí está un sexto, ¿sí? Y mira lo que me está diciendo la condición. P1 menor a un sexto. Es decir, yo puedo coger acá y decir esto. ¿Cierto? A eso es a lo que me refiere la condición, ¿verdad? P1 menor a un sexto. Ese intervalo chiquito. Entonces, a mí lo que me está diciendo es que si P1 menor a un sexto, ¿sí? Si P1 menor a un sexto, se elige C. ¿Vale? Entonces, vamos a colocar la decisión del jugador 2 en rojito. C. Y si él elige C, ¿cuál sería la MR para el jugador Se elige ese. 1? Se elige C por esto, porque mira, aquí lo hemos determinado. ¿Sí? Acá. Habíamos dicho que si P1 menor a un sexto, se elegía C. ¿Y esto de dónde salió? De acá, compañero. Mire. Cuando P1 menor a un sexto, ¿cuál es la estrategia que me da mayor utilidad esperada? ¿Sí?
¿Sí me escucha? Sí, sí, señor, Sí. sí, señor. ¿Y ahí sí la captó acá? ¿Sí? Sí. Listo, perfecto. Entonces miren que de las tres, la más alta es la de C, ¿vale? Entonces por eso, por esa razón es. Ahora, entonces, ya sabemos que elige C. Entonces ahora la pregunta es, si el jugador 2 elige C cuando P1 es menor a un sexto, ¿sí? Cuando él elige C, ¿cuál sería la mejor elección del jugador 1? ¿No? Entonces vamos a la matriz. Aquí está. Si 1 asume que 2 elige C, ¿qué es lo mejor que 1 puede hacer? A. A, Elegir A. Y para que él elija A, ¿cuánto tiene que valer P1? 1, 1, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se va a ubicar la probabilidad dentro de la recta? Acá. Una bolita azul. ¿Sí? La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que este punto azul se toque con lo rojito? no, Entonces no hay equilibrio. Primer punto, no hay equilibrio. ¿Listo? Es decir, si en la recta, si haciendo el ejercicio de la recta numérica, este punto azul no está dentro, es decir, en los bordes o dentro de esto, no hay equilibrio. ¿Sí? Mire, aquí se está viendo. Lo que me está... Y ahora, ¿cuál es la lógica detrás de eso? ¿No? Es que miren, lo que estamos diciendo aquí es, si P1 es menor a un sexto, él elige C. ¿Sí? Y mire, aquí es donde radica la interdependencia estratégica. Para que P1 sea menor a un sexto, se requeriría entonces que el jugador 1 eligiera B. Pero como el jugador 1, cuando él elija C, no va a elegir B, sino va a elegir A, entonces a su vez el otro tampoco elegiría C, porque eso no es lo que le conviene cuando él elige A, ¿vale? Entonces ahí es como el gato y el ratón, cada uno por su lado, es decir, no hay equilibrio, no se van a encontrar las estrategias. Listo, primera recta numérica. Voy a quitarla de acá, la voy a mover para tenerla acá presente. Listo. Vamos a la segunda. Listo, vamos a la segunda recta numérica. Acá la indiferencia es un sexto, entonces aquí podemos seguir colocando acá un sexto, ¿sí? Aquí ya no tenemos un intervalo, sino aquí solo tenemos un punto, que es ese punto rojo, no sé si lo alcancen a ver, voy a colocarlo acá, este punto rojo, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy diciendo en ese punto rojo es lo siguiente. Si P1 igual a un sexto, elijo C o I, ¿no? Entonces, ojo acá. C o I, cuando es igual a un sexto, ¿vale? Entonces, si él elige C, ¿cierto? ¿Cuál es la MR del jugador 1? P1, A, A, ¿cierto? Y para que él seleccione A, P1, ¿cuánto vale? 1, Entonces aquí nuevamente, el puntico azul, ¿sí? Ahora, si él Profe, ¿cómo elige... hacía? Claro, listo, muy bien, aquí volvemos. Entonces, si lo que estamos diciendo acá es, en este escenario, que es el escenario 2, creo que se congeló la pantalla. Ustedes están viendo, creo que ya se está descongelando, espérame que está como lag. Ya se está moviendo. Entonces, si ustedes observan, estamos mirando el escenario 2, ¿vale? Si ustedes miran, estamos observando el escenario 2. En este escenario, P1 es igual a un sexto, ¿sí? Y si es igual a un sexto, entonces lo que me dice a mí es que racionalmente el otro elegiría C o elegiría I. ¿Listo? Eso es lo que estamos mirando hasta el momento. ¿Va a elegir C o va a elegir I? ¿Vale? Ahora, primera cosa, ¿qué pasaría si él elige C? Porque no puede elegir los dos al tiempo, solo puede elegir uno por vez.
Entonces, ¿qué pasaría si él elige C? ¿Sí? Es lo que nos estamos preguntando. Entonces, lo que estamos diciendo es, si él elige C, en el caso de que él elija C, pues ¿cuál va a ser la mejor estrategia del otro? Entonces, aquí volvemos a la matriz. Entonces, si aquí tenemos la matriz, ¿sí? Y nosotros estamos diciendo que él elige C, ¿cierto? Es decir, que elige esta columnita, ¿sí? La columna C. ¿Cuál sería la mejor decisión que tomaría el jugador 1? Si elige A, ganaría 6 y si elige B, ganaría 2. ¿Cuál sería la mejor decisión, Javier? A. A, listo. Entonces, si él toma la decisión de A, ¿cierto? ¿Con qué seguridad usted dice que él seleccionaría A? ¿Con qué porcentaje de seguridad usted diría él selecciona A? Con 1. Con un porcentaje de 1, con 100%, porque obviamente 6 es preferible a 2, ¿sí? Entonces, usted dice A. Entonces, con esa seguridad de A, para que él seleccione A, significa que P1 tiene que valer 1, ¿sí? P1 vale 1 cuando yo selecciono A. Entonces, por eso lo estamos ubicando acá, el punto azul. Lo estamos ubicando en 1, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho. Ahora, vamos a asumir que él elige I, ¿sí? Si él eligiese I, ¿cuál sería la mejor estrategia para el jugador 1? Es decir, acá, B. B. B, ¿cierto? B. Y para seleccionar B, ¿cuánto tiene que valer P1? 0. 0. Entonces, oh sorpresa. Oh sorpresa, pasamos desde el 1 en C hasta el 0 en I. Y Profe, para una pasar, pregunta. señor, ¿Siempre se toma la probabilidad de tomar A? sí, de la estrategia de esquina, sí, como Ah, referencia, ok. Ah, ok. ¿vale? Si esa vale 1, las demás valen 0, y si esa vale 0, las demás valen 1. Ah, ya, En profe, el caso gracias. de 2, ¿no? Si no, pues habría que mirar cómo se distribuyen las demás. O sea, Entonces, la que tenga P, ¿no? la que tenga P, todo está en función de la primera, de la estrategia de esquina, que es lo que Ah, se ya, conoce profe. así en la literatura, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que cuando elegíamos C, el valor de P era 1, pero cuando elegimos I, el valor de P es 0. Y entonces pasamos desde P1 hasta 0. Y adivinen qué, para pasar de P1 a 0, ¿será que tuvimos que pasar por un sexto, sí o no? Sí. Claro, mira, estamos migrando, ¿no? De acá hacia acá. Tuvimos que pasar en algún momento por un sexto, tuvimos que haber tocado un sexto. Entonces ahí probablemente hay un equilibrio, ¿sí? Ahorita lo vamos a buscar. Pero entonces ahí le coloquemos el símbolo de pregunta como debe haber un equilibrio. Bueno, coloquémosle un chulito. Listo. Siguiente escenario. Escenario 3. Voy a llevarme esta. Bueno, voy a duplicarla para no tener que volverla a graficar. Escenario 3. La diferencia está en un medio. Entonces vamos a agarrar estos azules. Listo. Entonces, en este escenario, estamos diciendo que si tenemos un intervalo, nuevamente, bueno, yo borré un sexto, ahí lo necesitaba, entre un sexto y un medio, ¿cierto? Eso es lo que estamos mirando acá. Entonces, lo que me dice esto es que es un intervalo entre un sexto y un medio, entonces yo puedo hacer esto. ¿Sí? Y ese es mi intervalo de decisión. Listo. En ese intervalo, lo que me dice a mí el juego es que qué estrategia va a tomar el jugador 2. Y Y, ¿cierto? Entonces, cuando él selecciona I, ¿qué valor toma P?
1. ¿Profe no es 0? 0. ¿Listo? Cuando él selecciona ahí, el valor que toma P1 es 0. ¿Por qué? Porque va a seleccionar B. ¿Vale? Si él selecciona ahí, entre 1 y 3, lo mejor es 3. Es decir, va a seleccionar B. Y para que B sea, para que 1 menos P1 sea 1, pues P1 tiene que ser 0. Entonces, significa que aquí colocamos esto en 0. Entonces, ese punto se toca, alguna vez pasa por esa mallita roja, No. entonces tampoco tenemos equilibrio. Esto tenemos que hacerlo uno por uno. ¿Listo? Aquí tenemos acá. Bueno. Siguiente. Vamos a ver el intervalo en donde P1 igual a 1 medio. Entonces aquí sí ya podemos borrar esto. Listo. Entonces lo que me dice el juego es que cuando P1 igual a 1 medio, es decir, se ubica acá, ¿cierto? ¿Cuál es la mejor estrategia? Entonces aquí me está diciendo, puedo elegir I o D. Puedo elegir esa estrategia. Si elige I, nuevamente, si elige I, P1 vale 0. Entonces, por acá, P1 vale 0. ¿Sí? Y si elige la estrategia D, ¿cuánto vale P1? 0 también. 0 también. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que los puntos se toquen? No. No, ¿cierto? Porque esto siempre permanece en 0 y esto siempre permanece en 1 medio. Entonces no hay posibilidad de que los puntos se toquen, por cuanto tampoco hay equilibrio acá. ¿Listo? Y solo nos queda hablar una última cosa. Solo nos queda hablar una última cosa. ¿Qué pasa cuando es mayor a 1 medio? Entonces, cuando es mayor a 1 medio, sería básicamente observar esto. Sería dibujar este intervalo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esa recta mayor a 1 medio. Cuando es mayor a 1 medio, lo mejor que puede hacer es elegir D. ¿Cierto? Y si él elige D, lo mejor que puede hacer el jugador 1 es elegir B. Y si elige B, P1 vale 0. Entonces, P1 se ubica acá. ¿Sí? Existe una posibilidad de que se encuentren P1, el punto azul con el intervalo rojo. No. Listo, entonces tampoco hay equilibrio. ¿Vale? Vamos a mover esto hacia acá. Entonces, miren lo que sucedió. Aquí tenemos el conjunto de rectas. ¿Sí? Miren lo que pasó. Por ejemplo, solo hipotéticamente. Miren que en este punto, ¿cierto? Aquí era donde estaba el punto azul. Y nótense que acá no, está al contrario. Entonces, si acá, por ejemplo, hubiese habido una situación en donde el punto azul se ubique acá, ¿cierto? Pues ahí habría equilibrio. ¿Sí? Mírenlo acá. O en el caso superior, en donde el punto azul se hubiese ubicado acá, habría equilibrio. O acá, por ejemplo. Acá o acá. ¿Sí? Ahí habrían equilibrios. Pero como eso no sucedió, nótense que la única en donde
yo pude ver que tal vez habría un equilibrio fue en esta. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de decisión, porque salto de uno a otro lugar, y en ese salto, pues yo ineludiblemente tendré que pasar por un cesto. Piensen que eso es una autopista, no pueden volar, ya, sí o sí algún día tendrán que pasar por un cesto. Y justo en ese punto probabilístico, en donde la probabilidad P1 se una con un sexto, ahí va a haber un equilibrio. Pensemos que hay como un match, por decirlo así. Entonces, ¿qué nos dice esto al final? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para definir ese equilibrio? Sencillo, que las estrategias que me importan son las estrategias C o I, ¿cierto? ¿Y dónde están las estrategias C o I? Acá. Es decir, la estrategia D no me interesa. Entonces, para ahorrarme aquí la pereza, voy a copiar esto. Ups, dupliquémoslo. Por acá, uno más pequeño. Pongámoslo acá, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo esto es que las únicas estrategias que a mí me interesan son las estrategias I o C, que es donde probablemente haya un equilibrio. ¿De dónde sale eso? De acá. ¿Sí? Miren, aquí están C o I, son las que me interesan. Entonces, como ya no voy a tener en cuenta la estrategia D, voy a asumir que esto tiende a cero. Es decir, que esto tiende a cero, ¿no? Y para garantizar, obviamente, que se sigan cumpliendo las restricciones de la sumatoria, entonces yo tengo que también hacer una sustitución y hacer lo que ahorita Lady estaba preguntando. Entonces tendría que hacer lo siguiente, tendría que decir que Q2 es igual a 1 menos Q1, ¿sí? Y lo sustituyo. Entonces aquí ya quito Q2 y ya colocaría 1 menos Q1. ¿Listo? Haciendo ya esa sustitución. Y ya teniendo esa sustitución, ¿sí? Entonces, nótense que, ¿cuál sería la indiferencia de equilibrio? La indiferencia de equilibrio para los efectos de acá, ¿cierto? Entonces, de ahora en adelante ya el tratamiento sería como si fuese, ¿qué? 2 por 2, ¿cierto? Porque ya no voy a tener en cuenta esto. Ya no tendré en cuenta esta estrategia, ¿sí? Y aquí el tratamiento sería 2 por 2. Entonces, para no confundirnos con lo que hemos venido haciendo con 2 por 2, ¿cierto? ¿Qué podemos rescatar del jugador 1, ¿cierto? Que aquí ya tenemos una gráfica que podemos replicar. Aquí podemos replicar, pero ya no me interesa la estrategia D, ¿sí? Entonces, como la estrategia D ya no me interesa, pues la puedo borrar. Entonces, D nunca existió. Ay, chinga. D nunca existió, ¿sí? Y por cuanto esta indiferencia, pues tampoco la necesito, ¿sí? Solo me queda esta indiferencia, que es la que me importa, la de I o la de C. Entonces, teniendo ya estos valores, ¿sí? Ya puedo construir una función de mejor respuesta, ¿no? ¿Cierto? Que será una función ¿qué? Esto es del jugador 2. Entonces, aquí sería una función ¿qué? Sería una función Q1 de P1, ¿cierto? Y esa función Q1 de P1 tiene el siguiente comportamiento. Entonces, Q1 de P1 va a valer 1, si que. ¿Cuál es la estrategia de esquina? I. Entonces, si que. Vale 1, si que. ¿Sí mayor a un sexto? Muy bien. Si P1. Si P1 mayor a un sexto. Sí, porque I es la estrategia de esquina. Mírenla acá. Entonces, Q1 vale 1 si P1 mayor a un sexto. Vale 0 si P1 menor
a un sexto y valdría indiferente, ¿cierto? Si P1 igual a un sexto. ¿Vale? Ya, con lo que teníamos hecho, o sea, no tuvimos que hacer nada más. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora yo tengo que hallar las utilidades esperadas de 1, ¿no? Con esta matriz. Entonces, tengo que ubicarme acá abajo y entonces decir la utilidad esperada de 1, de seleccionar la estrategia A, es igual a. Entonces, utilidad esperada 1 de seleccionar A. 1 y 6. 1 por Q1 y 6 factor de 1 menos Q1, ¿no? Entonces me quedaría Q1 más 6 de 1 menos Q1, ¿cierto? Y entonces aquí tendríamos, esto es lo mismo de siempre. Entonces tenemos Q1 más 6 menos 6Q1, lo que sería igual a menos 5Q1 más 6. Listo. Ahí tenemos esa utilidad esperada. ¿Sí? Ahora, la siguiente utilidad esperada. Utilidad esperada de 1, de seleccionar B. ¿Sí? Que es 3 por Q1 y 2 por 1 menos Q1. Entonces, 3Q1 más 2 factor de 1 menos Q1, que sería igual a 3Q1 más 2 menos 2Q1, lo que me daría Q1 más 2. ¿Sí? Y ya, pues, el tratamiento es el mismo. Va a ser lo de siempre. Menos 5Q1 más 6 igual a Q1 más 2. Miramos en dónde hacen diferencia. Esto lo podemos pasar a sumar, entonces aquí me quedarían 6Q1 y este 2 lo pasamos a restar, me quedarían 4, ¿cierto? Y entonces Q1 sería igual a 4 sextos, que sería lo mismo que decir 2 tercios, ¿cierto? Listo, ahí ya está. ¿Qué nos resta hacer? Pues lo que nos resta hacer acá es la gráfica. Cuando vale 0 vale 6 y cuando vale 1 vale 1 y cuando vale 0 vale 2 y cuando 1 vale 3. Todo está en el positivo, entonces aquí lo que sucede es que cambia. Voy a tomar esta gráfica como referente. Me agarro la pereza. Listo. Utilidad esperada de 1, ¿no? Y esto está en función de Q1. ¿Listo? Y 2, 4, 6. ¿Listo? Y lo que queda es hacer esas gráficas. Entonces nuevamente vamos acá con morado. Más 6. Por acá. Y 1. Y la siguiente con verdecillo. Q1 más 2. Cuando vale 0, 2.
cuando vale 1, 3. Más o menos por acá. De pronto. Dos tercios. ¿Listo? Y ya sabemos que la verde es B y la morada A. Y de aquí tenemos ya lo típico de siempre, ¿no? Primer escenario. Si Q1 menor a 2 tercios, ¿qué se selecciona? Bien. 2, si Q1 mayor a 2 tercios, B. Y si Q1 igual a 2 tercios, indiferencia. ¿Sí? Y basados en ese mismo orden, entonces yo puedo construir una función de mejor respuesta, que sería una función, en este caso sería una P1 de Q1. Entonces va a tomar el valor de 1, si Q menor a 2 tercios, valor de 0, si Q mayor a 2 tercios, y 0 a 1, si Q igual a 2 tercios. ¿Vale? Y ya con las funciones P de Q1, P1 de Q1 y Q1 de P1, ¿cierto? Que son las que tenemos acá. Procedemos a hacer el gráfico del equilibrio de Nash. Entonces, lo típico, voy a usar esta nuevamente. Para ubicarlo acá. Listo. Entonces aquí tenemos a P1. Acá tenemos a 1 de Q1. ¿Sí? Las estrategias de esquina asociadas A, B. Y las estrategias I, C. Y es de esquina, ¿no? Sí. Entonces, con esto trazamos las indiferencias. ¿Cuál es la indiferencia en Q? 2 tercios. Entonces, aquí tenemos como 1 tercio. Acá tenemos 2 tercios, más o menos. Y la indiferencia en P1 es 1 sexto. Sexto, eso sería como por acá, más o menos. ¿Listo? Y ahora solo queda graficar. ¿Ya? Entonces, la primera. Me dice Q1 vale 1 cuando P mayor a 1 sexto. Entonces yo creo que podemos hacer la gráfica de P mayor a 1 sexto hasta 1. Ops. ¿Sí? Entonces dice que vale 1 cuando P mayor a 1 sexto. Es decir, la línea hacia dónde se dirige, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? A la derecha. Uh-huh. Más o menos así, ¿no? Y obviamente acá, la parte inferior, pues a la izquierda.
Y por otra parte, la función P1 de Q1 me dice que P1 vale 1 si Q menor a 2 tercios. Entonces, ay, borré el 2 tercios. Me dice que vale 1. P1 vale 1 si Q menor a 2 tercios. Entonces, 2 tercios, ¿cierto? Más o menos por acá. Ajá. Más o menos por ahí, ¿sí? Vale 1, es decir, ¿hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde coge la línea? Bueno, aquí ya ahorita ajusto bien que se vea bien bonito. Y por ende, pues aquí tendrá que tornarse hacia arriba. Listo. Ahí ya tenemos la gráfica de función de la gráfica de la función de mejor respuesta, tanto P1 de Q1 como Q1 de P1. ¿Listo? Si hay un equilibrio, obvio, ahí se observa, no hay un equilibrio puro. ¿Sí? Ya lo notaron, no hay equilibrios puros, en ninguna esquina se cruzan. Si nosotros los hallásemos aquí en la matriz, que no lo hicimos, si lo fuésemos a hallar, pues encontraríamos lo siguiente, ¿cierto? Ahí está. Entonces, no hay equilibrio puro. Tal cual como la matriz me lo muestra, pues este es el resultado final. ¿Listo? ¿Dónde estaría entonces ese equilibrio mixto? Acá. En este punto se encuentra ese equilibrio mixto. ¿Sí? Y nótense que nuevamente el equilibrio ¿dónde estuvo? En ese tránsito, ¿cierto? Entre las estrategias, de la una a la otra. Sí, mire, en algún momento se encontraron. ¿Sí? Y lo mismo sucedió de esta a esta. Ese tránsito entre una estrategia y la otra fue lo que hizo que se encontrasen. ¿Vale? Entonces ya, aquí tenemos el equilibrio de Nash en estrategias mixtas. El equilibrio de Nash en estrategias mixtas sería igual a... entonces los valores de P1, entonces P1 asociado a un sexto de A, ¿cierto? Y 5 sextos de B, 2 tercios de I y 1 tercio de C. Listo. Eso fue todo. ¿Alguna pregunta? ¿Me podría subir un poquitico? Por ahí, ahí. No, más abajito. Por ahí. Así. O sea, ya solamente con las restricciones que saquemos de PQ ya se puede comenzar a hacer la... Sí. Sí, ya, pues yo creo que lo nuevo, nótese que el proceso final es lo que hemos venido haciendo. Lo nuevo es esta parte, ¿sí? La parte de hallar los escenarios en donde pueda haber un posible equilibrio. Eso es como lo nuevo, ese Profe, escenario. ¿Sí? hay una cosa que yo no entendí muy bien del comienzo, la primera gráfica que creo que hicimos, donde ¿Esta? dijimos que sí, que la estrategia CD no le íbamos a tener en cuenta que porque pues habían otras estrategias más racionales, ¿sí? Ajá. Muy bien. O sea, porque pues, sí, yo entiendo que la línea pues morada está por encima, pero igual por encima de la morada no estaría la roja también. Claro, muy bien, buena pregunta. Porque acá, no es que aquí no tomemos la estrategia, ¿no? Aquí lo que no estamos tomando es la indiferencia. Sí, es decir, no estamos diciendo que aquí hay otro escenario en donde yo pueda puntear, ¿sí? Para crear otro intervalo. Es lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, es más, si quieren podemos hallar esta indiferencia, ver cuánto vale esto. Pues obviamente tiene que ser un número mayor a un sexto y menor a un medio, ¿no? Entonces, mira, esa es la indiferencia entre C y D. Vamos a hallarla aquí chiquita, ¿no? Entre C y D. Entonces, C es menos 4P1 menos 2. Espera, aquí acomodo esto. Vamos a colocarla acá. Menos 4P1 menos 2.
Y esto es C y D, ¿no? Y de 4P1 menos 4. ¿Sí? Entonces, cuando hallamos esa indiferencia, aquí ¿qué tenemos? Por ejemplo, entonces noten acá lo siguiente, ¿sí? No sé si lo vean acá. Miren aquí qué está sucediendo. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, este 4 lo pasamos a sumar, me quedarían 8P1, ¿cierto? Y este menos 4 lo puedo pasar a sumar y me quedarían 2. ¿Sí? Esto sería un cuarto, ¿verdad? A un cuarto. Entonces, lo que sabemos es que esta línea, voy a dibujarla en azulito, ¿sí? Equivale, esa indiferencia está en un cuarto, ¿sí? Y nótese que se cumplió con lo que les acabo de decir, pues un cuarto es un número que es mayor a un sexto, ¿sí? Porque un sexto, en términos porcentuales, sería como el 16%, 16.6, más o menos. Un cuarto es un 25%, y un medio sería un 50%. Entonces sí estamos cumpliendo, digamos que con ese orden. No estamos diciendo acá que nosotros no vayamos a tener en cuenta a C, ¿sí? Ni tampoco que no vayamos a tener en cuenta a D. Hasta ahí no hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo es que justo cuando la probabilidad P1 vale un cuarto, que es donde existe esta indiferencia, pues ahí será mejor tomar otra estrategia, ¿sí? Y si quieren, pues lo podemos reemplazar. ¿Cómo lo podemos demostrar matemáticamente? Pues reemplazando los valores de P1. Entonces, por ejemplo, miren, la utilidad esperada de P1, cuando P1 vale un cuarto de I, acá, ¿no? 2P1 menos 3, si lo reemplazamos, sería 2 factor de 0.25 menos 3. ¿Alguien que me colabore con eso? Bueno, 2 dividido en 4, 0.5. Eso sería menos 2.5, ¿sí? ¿Cierto? Mira, aquí se ve. Esto está reflejado acá. Aquí está el menos 2.5, ¿sí? Ahora, si reemplazamos en cualquiera de las otras dos, porque es un punto de indiferencia, es decir, puede ser en 4P1 menos 4, entonces 4 factor de 0.25, ¿cierto? Menos 3, ¿sí? ¿Cuánto sería? 2. Menos 4, perdón, esto es menos 4. Ah, no, 4 factor de P1, sí. ¿Cuánto da? Menos 2. A ver, espérame. Menos 2, sí, pero acá... Ah, no, es que la escribí mal. Es decir, yo la escribí mal porque no debería. Espérate. 4 menos 4, es menos 4. ¿Sí? Es esta. 4P1 menos 4. ¿Sí? Aquí está. Sustituimos. ¿Cuánto da? Menos 3, ¿cierto? Ahora sí. Entonces, nota, ¿por qué no estamos teniendo en cuenta esta indiferencia? Porque cuando la probabilidad es del 25%, siempre será mejor elegir la estrategia I. Porque si elegimos la estrategia C o la estrategia D, la utilidad esperada es menor. Es de menos 3 respecto a menos 2.5. ¿Vale? Entonces, simplemente eso es lo que estoy diciendo. Decidimos no tener en cuenta esto para el intervalo, para este análisis. ¿Vale? Eso fue básicamente lo que dije. Ahí. Y acá, míralo acá. Sí, mira, eso ya lo estoy afirmando acá. Mira. Siempre que se cumpla con ese intervalo, lo mejor que vamos a poder hacer es I. ¿Sí? Sí, profe, ya, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces regálenme aquí un segundo. Y siempre hay que hacer esto, el ejercicio ese con la recta numérica. No, pues el ejercicio con la recta numérica es más pedagógico que cualquier otra cosa, ¿vale? El ejercicio con la recta numérica es simplemente como para que lo intenten comprender, pero si ustedes lo tienen en la lógica mental, no hay lío,
¿vale? O sea, estas recticas que hicimos acá, la hicimos es con el propósito de entender. Así es un poco más fácil, digamos que entender la lógica que hay detrás de lo que les comento, ¿sí? Eso es para eso, pero no es para nada más. Es decir, si no lo quieren hacer, no es que como que tengan que hacerlo con las rectas. Simplemente que a veces es más fácil comprenderlo con la recta numérica, ¿no? Gráficamente. Hay gente que es más visual. Profe, Señor. ¿podría bajar hasta la última gráfica, por favor? Hasta acá. Ahí, sí, señor. Profe, y si no utilizo la recta, ¿cómo lo hago? Pues ahí sí sería lógica en la mente. Si no utilizo la recta, pues yo lo que podría hacer es, acá, es lo siguiente. Sin necesidad de graficar nada, yo me podría parar aquí y decir, espérame, acá cierro esto. Yo me podría parar acá y decir, si P1 menor a un sexto, lo mejor que puedo hacer es elegir C, ¿sí? Y si él elige C, lo mejor que va a hacer 1 es elegir A. Y si él elige A, P1 vale 1, ¿cierto? Y yo tengo que cumplir con que P1 tengo que cumplir con esta restricción, que P1 sea menor a un sexto. Entonces ya sé que ahí no hay equilibrio, ¿sí? Siguiente. Si P1 igual a un sexto, y yo elijo C o I, si él elige C, lo mejor que puedo hacer es elegir A, es decir, P1 vale 1. O si elige I, lo mejor que puedo hacer es elegir B, es decir, P1 vale 0. ¿Sí? Y mi restricción para que hubiese equilibrio es que en algún momento P1 sea igual a un sexto. Entonces, en el intervalo entre 0 y 1, si está un sexto, entonces ahí podría haber equilibrio. Y así sucesivamente. ¿Sí? De hecho, sí lo intenté explicar muchas veces, pero se los juro que tardaba mucho tiempo para que la gente lo entendiera. En cambio, una vez, no sé cómo que alguien me preguntó y yo de tanto intentarlo dije, bueno, piensa como en la recta numérica y todos entendieron de totazo. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a usar esa rectica numérica para explicarlo. ¿Listo? Pero eso es solo como para que lo entiendan. Es que gráficamente es más fácil, ¿sí? Haciéndolo así en el aire es complicado, es más complicado. Es básicamente eso. Pero no es que tengan que ponerse a graficar estas rectas ni nada. Eso no es pedagogía pura. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya saben hacerlo. No, pero tengo otra pregunta. Señora. Si con la eliminación pues no se hubiera eliminado ninguna, ¿se daría exactamente lo mismo? No. No. Ese es otro tema. Ese es el siguiente tema. 3×3. ¿Sí? Entonces aquí ya tendríamos que buscar, tendríamos que crear, por ejemplo, un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y hallar las incógnitas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces lo haríamos a través de un sistema de ecuaciones, hallamos las incógnitas y miramos. Lo que pasa es que estoy evaluando, de verdad, estoy evaluando si vamos a ver 3×3 o si ya saltamos a juegos incompletos, ¿sí? Porque si a veces explicar 3×3 en presencial es difícil, pues no me quiero imaginar por acá, ¿sí? Entonces, todavía lo estoy evaluando. Déjenme ver, a ver en qué decanto, déjenme revisar el plan de asignatura, qué compromisos hay, y si no pasamos a juegos incompletos, ¿vale? Que sería aplicar técnicas bayesianas y lo que pasa con las subastas y eso. ¿Listo? ¿Qué les iba a mencionar yo? Bueno, a nosotros básicamente nos queda ¿cuánto tiempo de clase? Como 6 semanas, algo así. Como mes y medio, ¿verdad? Terminamos en la mitad de septiembre. Entonces yo creo que podríamos hacer estos ejercicios. Bueno, que yo creo, bueno, yo les había dicho que íbamos a hacer 3 cortes, ¿cierto? Sí, profe. Sí, porque si quieren podemos hacer únicamente 2 cortes también. Y no tienen que estar en parciales ni yo calificando. Mejor, profe. ¿Sí? Uy, sí. 50-50, listo. Sí, porque si no, entonces tendríamos que hacer ya parcial tendríamos que hacer parcial la otra semana. Sí, básicamente. Profe, ¿y cuándo arreglamos la nota del primer corte entonces? Ay, sí, yo sé que yo se las debo. Hoy mismo. Esta noche lo hago. Es que la nota ya está computada, solo que no les he agregado el plus ese del parcial.
Entonces déjenme, yo se los agrego. Es que de hecho ya, está, ya lo califiqué y ya hoy mismo lo saco, ¿sí? Yo tengo clase de evaluación de impacto ahorita de 4 a 6 y bueno, apenas termine evaluación de impacto, entonces me siento a hacer eso. Mil disculpas con ustedes, es que en serio he estado muy ocupado con ese tema de cambio de universidad, eso me ha tenido así, mire, acá, pero qué pena con ustedes, mil disculpas, igual Dios sabe pagarles, Dios se los pague, Dios se los recompense. Bueno, entonces, listo, entonces, bueno, si todos están de acuerdo con que entonces partamos más bien la clase en 2 cortes, igual pues hay muchas notas, ¿no? Hemos venido sacando varias notas, bueno, me parece bien. Y yo considero que entonces si quieren dejemos la clase hasta acá, ¿sí? Descansen y entonces nos vemos la otra semana con una simulación. ¿Les parece? No les voy a dejar trabajo, no les voy a dejar taller, porque recuerden que para el martes hay columna, ¿no? Entonces, recuerden que hay columna de opinión, entonces por eso no les dejo taller, los dejo tranquilitos, que descansen para que tengan una mente pregunta. así Profe, una libre. pregunta. ¿Sí? La pregunta que voy a preguntar, Yabel. Creo que la misma, Joan. Profe, es que en Turnitin usted no ha abierto para subir la columna. Regálenme un segundo y ya lo abro inmediatamente. Gracias. Un momento. Eso lo hacemos de una vez. Entremos acá. Y sí, seminario de teoría de juegos. Voy a colocar columna de opinión. Voy a colocarle columna de opinión número 2. ¿Listo? Y ya. Un momentito para que me confirmen. Si pueden, si quieren, vayan entrando a Turnitin para que ahorita me confirmen si ya está. Vamos a ver, entonces, columna de opinión. Bueno, esperen, le coloco el nombre que está ahí en el aula virtual porque no se me confunda rápidamente. La columna que aparece acá es Social Experiments to Fight Poverty. Listo. Ustedes tienen plazo hasta, yo les había dicho que el lunes en la noche o martes en la noche, martes en la noche, ¿verdad? Entonces martes 11:59. Listo. Y por acá. ¿Me confirman, por favor? Entran a Turnitin y me confirman si ya les aparece. No, profe, nada. Columna de opinión 1522. Bueno, ya la puse, ¿sí? Ya la puse ahí, dice Social Experiments to Fight Poverty, de pronto esperemos algunos minutitos, y si de aquí a una hora no les aparece, pues me escriben a ver qué hacemos, ¿listo? Pero ya está ahí puesta en Turnitin. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Vale, con gusto. ¿Una otra pregunta? No, profe, gracias. Listo. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Feliz tarde, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.